la pregunta número 4 que nos han hecho, y es que si estamos viviendo en los tiempos finales. Quiero decirles que es una muy, pero muy buena pregunta, ¿verdad? Que hoy a través de la palabra trataremos de responder, ¿verdad? Porque sin duda este año 2020 ha sido un año muy apocalíptico desde el inicio, ¿verdad? Comenzamos con incendios impresionantes en Australia, terremotos y obviamente toda esta situación del COVID-19 en donde nos ha hecho pensar en si estamos o no viviendo estos últimos tiempos, ¿verdad? En los últimos días y antes de comenzar, pues, vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre, gracias, te damos por la oportunidad que nos das hoy de poder escuchar tu palabra, Señor. Abrimos nuestro corazón para que hoy tú la siembres y traiga un fruto abundante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerdo muy bien cuando fue el 1999, ¿verdad? Cuando íbamos a cambiar a un nuevo milenio. Yo estaba un poco asustado, honestamente, porque se decía que el mundo se terminaba en el 2000. ¿A cuánto les pasó eso? A mí me pasó, ¿verdad? Y yo estaba apartado, yo andaba portándome mal, ¿verdad? Yo andaba lejos de Dios, pero yo decía, híjole, si el mundo se acaba en el 2000, yo me voy para el infierno, decía eso. O sea, yo era muy honesto y tras de feria, mi mamá pues ya era cristiana y ponía una canción de Marino que se llamaba La Gran Tribulación y la canción decía, Cristo vino y su pueblo se llevó. Oiga, y se asustaba, yo me asustaba. ¿Cuántos se asustaban, verdad? Yo me asustaba un poco al escuchar esa canción que me hacía reflexionar honestamente, ¿verdad? En mi condición. Había un amigo que me decía que se llama Henry, ¿verdad? Al cual le mando un saludo si me está viendo, y me decía, Mario, cásese porque ya Cristo viene pronto, ¿verdad? Cásese porque ya Cristo viene pronto. El tema fue que no fue en realidad el susto, el miedo, lo que me impulsó, porque casualmente en el 99 entregué mi vida al Señor, sino que fue el amor de Dios lo que me sedujo y en el 99 entregué mi vida a Cristo. Pero es interesante cómo los mismos discípulos tuvieron esa pregunta, si estaban en los tiempos finales o cómo iban ellos a saber, ¿verdad? Si eran los tiempos finales. Y la Biblia nos habla en Mateo, de hecho es interesante porque en el Nuevo Testamento de 27 libros, 23 hablan de la segunda venida del Señor. Y en el capítulo 24, el cual habla de señales antes del fin, todo el capítulo, en el versículo 3 dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, y cuando llegaron los discípulos le preguntaron en privado, ojo la pregunta, le dijeron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ellos estaban queriendo saber cuándo va a ser el día, cuándo va a ser la fecha, ¿verdad? ¿Cuándo será, verdad? Ese momento, porque ellos tenían esa duda y es la misma pregunta que nosotros tenemos. Y es interesante porque desde el momento que Jesús asciende a los cielos, los discípulos y los creyentes comenzaron a vivir con una segunda venida inminente del Señor. O sea, ellos comenzaron a vivir como que si Cristo venía pronto, como que si Cristo venía mañana. Por eso estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús, ¿verdad? Y es que cada generación ha estado siempre con esta pregunta de que si estamos viviendo los tiempos finales, y muchas generaciones han estado pensando de que están viviendo en los tiempos finales. Cada generación piensa esto, pero la señal más fuerte de todas, ¿sabes cuál es? Y será predicado el evangelio en todo el mundo, y después de esto vendrá el fin, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios, y es una de las señales más claves de la segunda venida del Señor. Pero que hoy nos vamos a enfocar mucho también en lo que nos dice segunda de Pedro 3, del 3 al 10, ¿verdad? En donde vamos a encontrar algunas cosas importantes que nos ayudarán a responder esta pregunta.
¿verdad? Si estamos o no en los últimos tiempos o en los días finales. Decía el apóstol Pedro, decía, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? No sé si a usted le ha pasado lo mismo, que hay gente que dice, no era que si mi abuelita decía que Cristo venía y no, ya se murió, vea qué montón de tiempo ha pasado y nada, que regresa, pues cuidado, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla de esto, de gente que va hasta a burlarse de esta promesa, ¿verdad? Y dice, nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente, dice, olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, y que surgió del agua mediante la palabra de Dios, mediante el agua, perdón, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pareció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Quizás en nuestro reloj pensamos que ya está tarde, ¿verdad? Que ya eso no va a pasar. Pero es que Dios usa un reloj diferente. El tiempo del Señor es diferente. Y para Él está cada vez más cerca el tiempo de su regreso. Él no tarda, dice. Según entienden algunos, la tardanza, más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Él tiene paciencia no solo con el que se pierde, sino también con nosotros para que despertemos y le hablemos a los demás de Jesús. Porque Él desea que todos se arrepientan, dice la palabra. Y dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. ¡Wow! Entonces, ¿qué aprendemos de estos versículos? Lo primero que aprendemos es que las personas o la gente se va a distraer con las cosas de la vida. Es lo primero que podemos aprender. La pregunta acá es, ¿qué tan enfocado estoy yo en el mundo? ¿Y qué tan enfocado estoy en las cosas eternas? Eso me puede a mí a entender en dónde está mi corazón, en dónde está mi enfoque. Porque lo cierto es que cada uno de nosotros, ¿sabes qué? No sabemos. Y honestamente, porque dice la palabra, no nos está dando el día exacto cuándo va a suceder, si es ahorita, si es el próximo año. Pero lo que sí es cierto es que tú y yo estamos viviendo nuestros últimos días. Porque la vida es como una neblina, ¿verdad? Que hoy está y que mañana no está. La vida es corta, ¿verdad? Y no sabemos, en realidad tú y yo no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Por eso debemos hacer que cada día cuente, ¿verdad? Que cada día cuente, porque como puede que vivamos hasta 110 años o vivas mucho tiempo, pero ¿sabes qué? La muerte los puede alcanzar a cualquiera. Lo importante es que cada día, hagamos que cada día cuente, ¿verdad? Ya tú y yo sí estamos viviendo nuestros últimos días, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a tener acá en la tierra, pero vamos a vivir con un propósito eterno, manteniendo nuestro enfoque en las cosas eternas. Dice la Biblia, nos dice la palabra en el Evangelio de Mateo 24, dice que la venida del Señor, el versículo 37, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban. Y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró el arca y no supieron nada, de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del hombre. Entonces, nosotros podemos ver que en estos tiempos la gente, muchas personas están viviendo ignorando la palabra de Dios,
viviendo como que si esto nunca se va a terminar, como que si Cristo nunca va a regresar, y por eso viven a su manera, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Tenemos que tener un enfoque correcto, porque en este tiempo también lo que la Biblia nos dice es que la gente se va a olvidar de Dios. La gente se olvidará de Dios. Dice Mateo 24:12 que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Esa es otra señal del regreso de Jesús, que el amor de muchos creyentes se enfriará, ¿verdad? Y lastimosamente es una señal que se está viendo durante este tiempo de pandemia, ¿verdad? En donde muchos se han enfriado. Pero sabes que hoy hay una buena noticia, hay esperanza para tu vida. Hoy puedes volverte a encender en el nombre de Jesús, porque Él no quiere que te pierdas. Dios no desea que te pierdas. Entonces, eso va a pasar. Mucha gente se va a olvidar de Dios, y también la gente no estará preparada. Porque si uno supiera, ¿sí o no? Si uno supiera que va a ser en tal día, tal fecha, uno el día antes se arrepiente, se porta bien, se pone a cuentas, porque dice, ok, mañana viene Jesús, todo el mundo preparado. No, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Nadie sabe. Y por eso la Biblia nos dice en Mateo 24, 40 al 42, nos dice, estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Ahí no está hablando del arrebatamiento. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá el Señor. Esa palabra despiertos no es que usted no va a dormir nunca, sino que usted va a mantenerse preparado. O sea, usted va a mantenerse fiel a Dios, esperando su venida, porque puede ser cualquier día. ¿Sabes? El arrebatamiento puede ser antes de que termine la transmisión, puede ser antes de que termine este día, puede ser el día de mañana, no lo sabemos, puede ser en cualquier momento, ¿verdad? Por eso debemos estar preparados, porque, ¿sabes? Eso va a pasar, mucha gente no va a estar preparada. Dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 5:2, nos dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. O sea, nadie sabe, y Dios quiera que nunca tengas que pasar por esa experiencia, pero cuando un ladrón llega no avisa, no les manda un mensaje de texto, ¿verdad? No les hace una llamada y les dice, quiero decirles que hoy a las 2 de la mañana voy a asaltar su casa. No dice eso, ¿verdad? No hace eso. Simplemente llega cuando todos están dormidos, ¿verdad? Cuando no hay nadie para hacer el daño. Pero en este caso Jesús se compara, pero obviamente Él no va a hacer un daño, va a hacer una bendición. Él nos va a llevar a su presencia, pero quiere que estemos preparados, ¿verdad? Quiero que estemos preparados porque, ¿sabes? Dice Mateo 24:36, pero en cuanto al día y la hora, es que es interesante, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál tiene que ser mi actitud? Porque, ¿sabes? Tú no necesitas saber tanto en qué tiempo estamos. Lo que necesitas saber es qué hacer con el tiempo que ya tienes, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con la vida que Dios te está prestando, con los años que Dios te está prestando? Eso es lo que debes hacer. Debemos que ser como la tribu de Isaacar, que nos habla la Biblia en 1 de Crónicas 12:32. Dice, todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Nosotros debemos entender las señales. Cuando usted, por ejemplo, ve que está nublado y dice, ok, va a llover, entonces si voy a salir llevo una sombrilla, o si tengo ropa secando, la meto, porque usted sabe y entiende que va a llover. Cuando nosotros comenzamos a ver todas estas señales que se están dando en nuestros días, tenemos que comenzar a tomar decisiones y decir, ok, esto nos está mostrando que la venida de Cristo está cada vez más pronta. Entonces, como nunca le voy a buscar, como nunca antes le voy a servir, como nunca antes voy a hablarle de Jesús a las personas, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer, porque 1 Pedro 4:7 dice que ya se acerca el fin de todas las cosas. Entonces, lo primero que debo hacer es pensar con claridad,
debo pensar con claridad, porque la continuación de 1 de Pedro 4:7 dice, así que para orar bien manténganse sobrios con la mente despejada. Es interesante esto. Nuestra mente tiene que estar en lo eterno. Nuestra mentalidad, nuestro pensamiento tiene que estar en lo eterno. Todo debemos pasarlo por el filtro de la eternidad, ¿verdad? No debemos estar pensando solo en las cosas de acá, en las cosas terrenales, sino que debemos pensar en el cielo, en lo eterno. En eso debe estar enfocado nuestra mente, nuestros pensamientos. He escuchado una encuesta que dice que el 62% de las personas acá en Estados Unidos creen en la segunda venida del Señor, pero solo el 8% está viviendo para Él. Y si yo hoy te preguntara si tú crees que Cristo viene por segunda vez, probablemente la mayoría dicen amén, sí, yo creo. La pregunta que sigue es, ¿estás viviendo para Él entonces? Porque, ¿saben? Nuestra vida debe reflejar lo que yo creo. Porque si tú dices que crees algo, pero con tu manera de vivir reflejas otra cosa, eso no es correcto. Nosotros tenemos que, si estamos creyendo que Cristo viene por segunda vez, nuestra vida tiene que reflejarlo entonces. Tenemos que reflejarlo con nuestra manera de vivir. Filipenses 3:18-21 dice, como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz. Le está hablando a creyentes, a cristianos, Pablo. Como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Alguien diga, yo soy ciudadano del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como un cuerpo glorioso mediante el poder con el que se somete a sí mismo todas las cosas. Entonces tu mentalidad tiene que ser como la de un ciudadano del cielo. Tienes que saber que acá tu tiempo es temporal, nuestra ciudadanía es en el cielo. Ese tiene que ser nuestro enfoque en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo segundo que debo hacer es enfocarme en las relaciones. Es interesante, la Biblia nos dice en 1 de Pedro 4:8, nos dice así, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Hay que vivir para la gente. Tenemos que enfocarnos en las personas. ¿Sabes por qué? Porque personas es lo que vamos a ver en la eternidad. No vamos a llevarnos nuestros carros, nuestras posesiones al cielo. Lo que vamos a ver son personas en la eternidad. Por eso tenemos que enfocarnos en nuestras relaciones, en poder servir a los demás, amar a los demás, el compartir de Jesús a todos los que están a nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio. Por eso es necesario que puedas estar integrado a un grupo de conexión. Si no lo has hecho, te animo a que puedas hacerlo. Estamos en semana de conexiones. Ahí vas a poder encontrarte con personas que quieren llegar al cielo al igual que tú también. Porque ese es el deseo de Dios. Sirve a los demás. Enfócate en servir a los demás, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en lo terrenal, nos volvemos egoístas, nos olvidamos de la gente, pero cuando tenemos la mentalidad en lo eterno, nos enfocamos en servir a los demás. Amén. Lo tercero que debo hacer es marcar la diferencia. Debo marcar la diferencia. Dice 1 de Pedro 4:10-11. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Escúchalo. Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras Cristo regresa? Tenemos que marcar la diferencia. Tienes que usar esos dones, esos talentos que Dios te ha dado para servir a otros, para conducir a otros al cielo, una eternidad con Jesús.
Eso es. Dios te ha dado dones para que los uses, para que otros le conozcan. ¿Sabes? Estamos en un tiempo maravilloso, como nunca antes el evangelio está siendo predicado. Leía otra estadística que en los últimos 20 años se han alcanzado más personas para Jesús que los que se alcanzaron en los 2000 años anteriores. Eso quiere decir que se está acelerando la predicación del evangelio. Eso quiere decir que mucha gente está usando sus dones. ¿Sabes? Cuando tú usas tus dones, estás acelerando el regreso de Jesús, porque más personas le van a conocer, y cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo, vendrá el fin, ¿verdad? Eso lo creemos en el nombre de Jesús. China era uno de los países menos evangelizados. Ahora en China hay aproximadamente 1 millón de creyentes, ¿verdad? Y China se ha convertido ahora hasta en una potencia misionera. Eso nos habla de que Cristo está cada vez más pronto en regresar. Y lo último que debo hacer es recibir la gracia de Dios. Recibir la gracia de Dios. La palabra nos dice lo siguiente: dado que todo lo que nos rodea será destruido. De esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia? Nos dice 1 Pedro 4, 11 y 12, perdón. O sea, si yo estoy viendo cómo que ya está más cerca la venida del Señor, mi manera de vivir debe cambiar indudablemente. Mi manera de vivir debe cambiar. Dice, en aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo. ¿Sabes? Nosotros tenemos que estar esperando con entusiasmo ese día tan glorioso. Me gustaba cómo se saludaban los cristianos después de la ascensión de Jesús. ¿Sabes? Ellos se saludaban diciendo Maranata, Maranata, Maranata. Con eso se animaban, ¿verdad? Estaban pasando pruebas, pero ellos decían Maranata, ánimo. ¿Sabes qué significa Maranata? Cristo viene pronto. No importa lo que hoy puedas estar sucediendo, no importa o pasando, no importa en la pandemia que estemos, Maranata, ánimo, mantente firme, resiste hasta el final, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Dice, nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de justicia de Dios, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Mientras Cristo regresa, da testimonio, que tu vida refleje que ha sido transformado por Él. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente se salve. O sea, Él está siendo paciente. Aprovecha, hoy es el momento para venir a Cristo. Eso es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría de Dios al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, decía Pedro, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las escrituras, esto resultará en su propia destrucción. Entonces, mientras Cristo viene, que nuestra vida refleje que tú lo estás esperando. Hay gracia de Dios, hay gracia disponible para nuestra vida, ¿verdad? La Biblia nos dice en Isaías 55, 6 y 7, nos dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se devuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso al perdonar, y de Él recibirá misericordia. Necesitamos la gracia de Dios para llegar al cielo. Necesitamos su misericordia para llegar al cielo. Sabes, hoy es una oportunidad. Yo no sé
¿Qué ha pasado con tu vida en este tiempo, en estos últimos meses? No sé si estás cerca o estás lejos de Dios. Lo que sí sé es que este es un momento que Dios está llamando a tu puerta y te está dando una oportunidad para que vengas a Él, para que regreses a Él. Él está cerca todavía. Búscalo hoy. Entrégale tu vida a Cristo. Este es el momento. Y sabes, yo voy a hacer una oración para todos aquellos que quieren recibir a Jesús en este día. Y si tú deseas hacerlo, repite ahí conmigo y dile: Padre Celestial, en este día yo reconozco mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo y hoy me arrepiento y te pido perdón. Confieso que Jesús es el Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, la Biblia dice que has nacido de nuevo. Gloria a Dios. Y quiero también hacer una oración por todos aquellos, por todos los creyentes que me están viendo en este momento, para que hoy Dios ponga un sentido de urgencia. Sabes, tenemos que servir, tenemos que predicar su palabra mientras Él regresa. Haz que cada día cuente. Padre, hoy yo oro, Señor, para que tú pongas un sentido de urgencia en cada uno de nosotros, Señor, para que tú pongas un hambre por buscarte, Señor, un hambre por adorarte, por leer tu palabra, Señor, que tú puedas apasionar nuestro corazón por servirte, una pasión, Señor, por hablar de ti, aquellos que no te conocen, Señor. Dile ahí al Señor: yo voy a hacer a partir de este día que cada día cuente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra. Así que les esperamos la próxima semana, en donde estaremos cerrando esta serie. Que Dios te bendiga más y más cada día.